Bien, vamos a desarrollar en esta oportunidad un tema muy importante de geometría que se refiere a los ángulos. Un ángulo está definido como una región comprendida entre dos elementos que se llaman semirrectas. En este caso la semirrecta sería OA y la otra sería OB. El punto común se conoce con el nombre de vértice. Entonces, la denominación de un ángulo se coloca un elemento, un punto referencial de la semirrecta, en este caso es A, O, B. La letra que está en medio implica ¿qué cosa? El vértice, ¿correcto? Si nosotros trazamos un rayo al medio, este rayo que divide a esta región en dos regiones iguales, en este caso a dos medidas iguales, se conoce con el nombre de la bisectriz. Por lo tanto, la bisectriz es una semirrecta que divide a esta región en dos ángulos iguales, ¿correcto? Dentro de la clasificación de ángulos, vamos a resaltar dos importantes tipos de ángulos. La primera sería los ángulos complementarios y los otros se llaman ángulos suplementarios. Observen que tenemos un ángulo acá y acá hay un cuadradito que implica que la medida de todo ese ángulo, ¿cuánto mide? 90 grados. Dentro de ese ángulo tenemos otra semirrecta que genera un ángulo alfa y beta. Entonces, en el gráfico observamos que la suma de los dos ángulos viene a ser ¿cuánto? 90 grados. Entonces, cuando dos ángulos suman 90 grados, estamos hablando de que los ángulos son complementarios. Por ejemplo, podríamos decir el complemento de 10 grados si nos preguntaran. Lo que nos están diciendo es qué número le falta a 10 para que sea 90. ¿Cuánto sería? 80 grados. Esa es la idea. A ver, el complemento de 20 grados, ¿quién sería? El complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para que sea ¿cuánto? 90. ¿Cuánto sería el complemento de 20? Sería 70. Esa es la idea. Ahora vamos a los ángulos suplementarios. Si los ángulos complementarios sumaban 90, ahora los ángulos suplementarios van a sumar ¿cuánto? 180. Entonces decimos el ángulo A, que está presente ahí, más el ángulo B, va a ser igual a ¿cuánto? A 180. A estos ángulos se le llaman suplementarios. Por ejemplo, si nos preguntaran ¿quién es el suplemento de 100? Lo que tendríamos que estar preguntándonos es ¿cuánto le falta a 100 para que sea ¿cuánto? 180. ¿Cuánto daría eso? 80 grados. Muy bien. ¿Quién sería el suplemento, por ejemplo, de 70? Lo que nos están diciendo es qué ángulo le falta a 70 para que sea ¿cuánto? ¿No? 180. ¿Cuánto daría eso? 110 grados. Bien, ahí está. Ahora tenemos un ejercicio de este tipo en la cual todos los ángulos van cerrando, fíjense, el N, luego continúa el M y luego continúa el P. Entonces, cuando tenemos ángulos que cierren toda una vuelta, se cumple lo siguiente, que M más el ángulo N más el ángulo P va a ser igual a ¿cuánto? 360, que corresponde a una vuelta. Ahí está. Vamos a realizar ejercicios que refuerzan esa teoría, ¿correcto? Vamos con la número 1. Dice en la figura calcular la medida de la suma de beta y de alfa de manera independiente. No se olviden que este cuadradito en un ejercicio de geometría se refiere a ¿qué? Que la medida ¿cuánto vale? 90 grados. A ver, observamos. El ángulo alfa es de acá hasta acá. El ángulo beta es de aquí hasta acá y el otro ángulo beta sería de acá hasta acá. Entonces, ahí nada más observando, el ángulo alfa, ¿cuánto valdría? A ver, díganme ustedes, ¿cuánto valdría el ángulo alfa? Claro, el ángulo alfa valdría ¿cuánto? 20 grados. Directamente. Entonces tendríamos acá que el ángulo alfa, ¿cuánto vale? 20 grados. Ahí está. Ahora, para calcular el ángulo beta, nos ponemos a pensar. Este ángulo más este, ¿cuánto daría todo? ¿Sí o no? 90 grados. Entonces, analizamos de esta manera. Si este es 20, entonces todo este ángulo que queda va a ser su complemento. Habíamos repasado ahí. Entonces, si este es 20, ¿qué ángulo le falta a 20 para que sea 90? ¿Cuánto sería? 70 grados. Muy bien. Si todo el ángulo vale 70 grados y esta es una bisectriz,
entonces al ángulo lo divide en dos ángulos iguales. Quiere decir que el ángulo beta, ¿cuánto será? Será simplemente la mitad de 70. Ahí está. Y la mitad de 70, ¿cuánto nos daría? 35 grados, con la cual ya contestaríamos la pregunta número 1. Vamos ahora a la número 2. Nuevamente, este angulito de acá, esta figurita, este cuadradito, ¿qué implica? Que el ángulo, ¿cuánto vale? 90 grados. También se le llama en geometría ángulo recto. Aquí observamos que este ángulo beta, si yo sumo el 27 y sumo también con el alfa, los tres sumados van a dar ¿cuánto? 90. Entonces vamos a formar nuestra ecuación. ¿Cómo sería? Beta más ¿cuánto sería? Más 27. Muy bien. Más ¿cuánto? Alfa daría igual a ¿cuánto? A 90 grados. Muy bien. Entonces, este 27 que está sumando, lo vamos a pasar a restar ahí. Entonces me quedaría beta más alfa es igual a 90 menos 27. Entonces sería beta más alfa es igual la resta. Vamos a restar por acá, a ver. 90 menos 27. A ver, 0 menos 7 no contiene. ¿Qué hacemos? Nos prestamos a este que se convierte en 8 y este se convierte en 10. ¿Cuánto le falta a 7 para que sea 10? ¿Cuánto sería? 3. 8 menos 2. ¿Cuánto sería? 6. Y ahí está. 63. Justamente vendría a ser la respuesta del problema porque me están pidiendo alfa más beta. No hay que olvidar que alfa más beta da lo mismo decir beta más alfa. Muy bien. Vamos a la número 3. A ver. Dice en la figura calcular la medida del ángulo beta. Observen, el 120 abarca desde este ángulo de acá hasta el otro lado. Entonces observamos en el gráfico que 120 abarca dos ángulos. Por un lado el ángulo de 90 grados y el ángulo beta. Por lo tanto nuestra ecuación sería así, miren. 90, sería acá, 90, más ¿cuánto? Más beta, exacto. Esa suma, ¿qué me daría? Igual a 120. Muy bien, y ya está formada nuestra ecuación. Lo único que hay que hacer es despejar beta. Entonces el 90 que está restando pasaría a dividir y por lo tanto 120 menos 90, ¿cuánto daría? 30 grados, con lo cual contestaríamos la pregunta número 3. Ahora la número 4 dice calcular, del gráfico, calcular la medida de ese ángulo. Observen muy bien acá que esta recta es una misma, se prolonga a lo largo y también esta es una recta completa, ¿verdad? Estas son semirectas, por lo contrario. No olviden, nuevamente, que este cuadradito, ¿qué significa? 90 grados. Entonces, vamos a calcular el ángulo de la medida de este ángulo. Para ello hay varias técnicas para resolver. Por ejemplo, miren, si nosotros notamos todo este ángulo de aquí hasta acá, ¿cuánto debería medir ese ángulo? Se llama ángulo llano, es un ángulo plano, lo que hemos visto por ahí. Todo este ángulo tiene que medir ¿cuánto? 180 grados. Ahí está. Pero para que pueda ser 180 sería pues la suma de 50 más este alfa más este ángulo. Entonces, para hallar la medida de este angulito, vamos a concentrarnos en calcular la medida del ángulo alfa. Este es el objetivo. Si hallamos el ángulo alfa, ya podríamos hallar ese ángulo. Ahora bien, este alfa y este 40 también corresponden a un ángulo recto. Claro, si al otro lado hay 90, a este lado tiene que haber 90 para que sea 180. O sea, en otras palabras, el alfa y el 40, ¿qué son? Ángulos complementarios. Entonces, quiere decir que la suma debe ser ¿cuánto? 90. Entonces decimos lo siguiente. Alfa más 40 debe ser igual a 90. El 40 pasa a restar y tendríamos 90 menos 40. Quiere decir que el alfa ¿cuánto vale? 50 grados. Ahí está. Ahora analizamos de esta manera. Este 180 abarca este ángulo más la suma de 50 más la medida de este ángulo. Entonces nuestra última ecuación sería, ¿cuánto sería alfa? 50. ¿Qué más? Más el otro 50, muy bien, más el ángulo que nos están pidiendo, es igual a ¿cuánto? 180 grados.
Ahí está nuestra ecuación. 50 más 50, ¿cuánto daría? 100, ¿sí o no? Ajá. 100 más el ángulo va a ser igual a 180. El 100 que está sumando pasa a restar. Ya tendríamos ya la respuesta del ángulo que ¿cuánto vale? 80 grados. Esa es la idea. ¿Ven? Vamos a la número 5. Dice en la figura calcular la medida de ese ángulo. Observen este angulito de acá. Nuevamente, miren. Aquí tenemos otra vez el cuadradito que implica ¿cuánto? Que es un ángulo recto. Entonces, si este es 56, este ángulo lo podemos calcular porque sería ¿qué cosa? El complemento de 56. Vamos a colocar acá. El complemento de 56 quiere decir cuánto le falta a 56 para que sea ¿cuánto? 90. Entonces vamos a hacer nuestro cálculo acá. 90 menos 56. Ya sabemos, se convierte en 8 y este en 10. ¿Cuánto le falta a 4 para que sea 10? Eso es lo que le faltaría hacer, ¿cierto? 8 menos 5, ¿cuánto daría? 3. Entonces sería 30 y... ahí está. Eso sería el ángulo de aquí hasta acá. Justamente este ángulo es el ángulo que justamente sería el alfa, ¿sí o no? Entonces vamos a ver. Este ya sería el ángulo alfa. Si este de acá vale 34, este otro ángulo también tiene que ser 34. Entonces acá nos concentramos para determinar este ángulo, que es la suma, fíjense, la suma de los dos da 56. Entonces, este angulito de acá, ¿cómo lo calculamos? Mediante una resta. Decimos entonces, el ángulo que me están pidiendo va a ser igual a ¿cuánto? A 56, a todo. Menos ¿cuánto? Menos 34. ¿Y cuánto vale 56 menos 34? 22. ¿Está bien? Y eso vendría a ser la respuesta del ejercicio. Para terminar la número 6, observen, nuevamente me están pidiendo este ángulo. Y observamos que para calcular este ángulo, fíjese que hay 90 también, tengo ya 90, tengo ya 30, ¿me faltaría cuánto? Me falta el alfa. Ya está. Entonces, a ver, si esto vale 30, observen, este es 90, entonces todo este ángulo ya lo puedo calcular. Ese ángulo sería el complemento ¿de quién? El complemento de 30. Muy bien. ¿Y quién es el complemento de 30? ¿Cuánto le falta a 30 para que sea 90? 60. Muy bien. Pero ¿qué resulta? Que este rayo de acá, divide a todo el ángulo en dos ángulos iguales. Es una bisectriz. Entonces, este 60 se va a dividir ¿a cuánto? 30, 30 por cada uno. Muy bien. Este es 30 y el otro también vale ¿cuánto? 30. Entonces, ya podríamos calcular este ángulo de acá. Miren lo que me están pidiendo. Ese ángulo sería la suma ¿de quién? De 90. ¿Qué más sería? 90 más ¿cuánto? Más 30. Eso es. Y más el ángulo alfa, que ahora lo hemos calculado, que ¿cuánto vale? 30. Muy bien, operamos. Ángulo es igual. 30 más 30 da 60. 60 más 90, ¿cuánto da? 150, que viene a ser la respuesta del ejercicio número 6. Bien, ahí nos quedamos. Nos vemos en la siguiente clase.